En este tutorial te voy a mostrar qué fácil es hacer una hermosa decoración para tu casa, para vender o regalar. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Además de enseñarte cómo hacer esta manualidad que es muy fácil y económica, a lo largo del vídeo te iré enseñando algunos trucos muy interesantes y sobre todo útiles para tus manualidades. Uno de los materiales que vamos a reutilizar es una bolsa como esta de tela de saco, una bolsa de patatas, a la que le vamos a descoser este hilo o cuerda de yute que tiene por todo el borde. Como ves, la bolsa se descose con facilidad. Este es el primer truco. A medida que vayamos descosiendo la bolsa, vamos enrollando este hilo de yute en un tubo de cartón, para que así la cuerda no se te enrede. El otro material que vamos a reutilizar son las bombillas quemadas. Para esta idea voy a reutilizar 3 de 3 tamaños diferentes. Lo primero que hacemos es cortar un trocito de la cuerda para hacer la pieza que será la ramita o el palito. Para eso voy a unir 2 hilos de esta forma. Y hacemos 3 piezas iguales. Para que no se deshilachen le voy a poner un puntito de silicona caliente. Para empezar a decorar las bombillas vamos a empezar por pegar estas piezas en este extremo de la bombilla. A partir de ahí pegamos un extremo de la cuerda y lo vamos a ir enrollando y pegando por todo el cuerpo de la bombilla. En esta parte voy a utilizar la silicona caliente, pero si tú prefieres puedes utilizar cualquier otro tipo de pegamento. A partir de ahora lo que le voy a colocar es cola blanca o pegamento para madera. Es un tipo de pegamento el que se usa normalmente como pegamento escolar, ya que no es tóxico. Quisiera aprovechar para invitarte a que visites mi blog creayrreciclar.com. En él encontrarás estas ideas de manualidades con reciclaje creativo y muchísimas más informaciones que estoy segura te servirá de ayuda. Es importante que a medida que vayamos enrollando la cuerda, la vayamos apretando y ajustando para que quede bien compacto y tupido. Otro truco que les quiero compartir es que cuando trabajamos este tipo de hilo de yute y necesitamos que esa pieza sea larga y continua, es decir, sin nudos, vamos a unir los extremos de los hilos con un poco de silicona caliente. Como ves, de esta manera la unión queda perfecta. De esta forma vamos a ir pegando la cuerda hasta terminar de forrar toda la pieza. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que si te gusta mi contenido y quieres colaborar conmigo, te invito a que hagas clic abajo donde pone unirme. Gracias a tu colaboración podés seguir creando contenido tan útil como este.
Listo, voy a hacer lo mismo con las otras dos bombillas. Ahora con esto te quiero mostrar otro truco. Como ves en esta parte está como lisa y esta tiene aquí un pequeño escalón por la propia forma de la bombilla. Pero eso lo vamos a nivelar facilísimo. Simplemente vamos a colocar un poquito más de cuerda en esa parte y listo. Le damos tantas vueltas como necesitemos para nivelarlo. Ahora sí quedó perfecto. Me encanta cómo se ve. Además es súper fácil de hacer. ¿No te parece? Para mi decoración voy a hacer una tercera pera. Como puedes ver, dos de las peras se mantienen en pie. Este es otro truco que te quiero mostrar, pero para verlo tendrás que esperar hasta el final del vídeo. Como ves, puedes dejar las peras así, pero yo les voy a dar un último toque. Les voy a hacer unas hojas con la misma tela de saco y la cuerda de yute. Te recomiendo que para hacer la hoja primero hagas un molde o plantilla. Lo puedes hacer con una simple hoja de papel. Así verás la forma y el tamaño que te queda la hoja. Si quieres utilizar esta misma plantilla, en mi blog crearreciclar.com te la dejo. De la plantilla vamos a utilizar tanto el positivo como el negativo. Yo primero voy a poner la plantilla en negativo y voy a coser un trozo de la cuerda por todo el centro. Esto nos dará el largo total de la hoja. Luego justo encima voy a poner la plantilla en positivo. Ponemos pegamento por todo el borde para ir pegando la cuerda, con cuidado de que no se te pegue la plantilla. Quitamos la plantilla y la misma cuerda la vamos a pegar por todo el centro, encima de la otra. Cortamos por todo el borde. Si prefieres a la hoja le puedes dejar un trocito de la cuerda a modo de ramita. Yo se la voy a quitar. Y voy a pegar la hoja en la pera, justo en la parte más alta, en la base de la rama. Perfecto, me encanta cómo se ve. Bueno, ahora sí, te voy a mostrar el truco para colocar las peras de manera que se queden de pie, es decir, como si estuvieran paradas. Simplemente con un trocito de la misma cuerda le vamos a hacer una base. Se la pegamos a la pera por debajo y listo. Como esta pieza la hacemos de la misma cuerda, no se va a ver. Voy a hacer lo mismo con la otra, porque la voy a poner justo aquí al lado y esta la dejaré acostada. Como ves, puede ser una hermosa decoración para tu casa. Puedes ponerla en una bandeja de madera o bambú como esta. Puedes ponerla sobre un trozo de tela o mantel. O ponerla sobre un pedestal como este. Si quieres aprender cómo hacer el pedestal, en el primer comentario y en la descripción del vídeo te dejo el enlace a ese tutorial. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que si te gusta mi contenido y quieres colaborar conmigo, te invito a que hagas clic abajo donde pone unirme para convertirte en un miembro especial o patrocinador. Y muchísimas gracias. Y para este vídeo ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario
compártelo con tus amigos por las redes sociales y para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal y activa la campana de las notificaciones. Y en estas ventanitas te dejo muchísimas ideas más. Y no te olvides, visita mi blog creayrreciclar.com. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao!